Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nuevo video, un tema de Spinetta, Alma de Diamante. Te cuento un poco de qué va el arreglo. Arranca como el original, o sea, la intro, todo igual, ¿sí? Todo esto, los primeros compases, te lo muestro con estos acordes, ahí con su característica armonización spinettiana, todo el dibujito. Después viene también, esto es como el original, intro, ahí media swingueada, ¿sí? Hasta el final, y va a quedar ahí. Y ahora, como es un arreglo para piano solo, acá va a empezar el tema con la melodía. ¿Sí? Fíjate que está la armonía y después toda la melodía. Este es el plan, el menú para el día de hoy. Como siempre, con solo mirar el tutorial ya lo vas a poder hacer entero, no precisas nada más. Pero si te gusta la partitura tradicional, así como para hacer anotaciones, leer los acordes, también te vas a poder descargar esta partitura con los nombres de las notas. Es una ayuda a memoria por si todavía no lees muy bien el pentagrama. Todo esto sumado a poder votar los próximos tutoriales y un contacto directo vía WhatsApp para dudas y consultas. Todo esto en el Club de la Tecla. ¿Qué es eso? Es una suscripción mensual en el cual vas a acceder a este material y a todos los anteriores. Y a los que vendrán, obviamente. Te dejo toda la info acá en la tarjeta y también en la descripción del video. Por supuesto, podés visitar latecla.com.ar, donde además de esa información vas a tener toda la información acerca de clases, cursos online y mucho más. ¿Cómo arrancamos con esto? Si querés le pones piano más strings. ¿Para qué? Para que tenga ese sostén parecido al original. ¿Y en qué consiste esto? Vamos con los primeros compases. Arrancamos con el volumen del tema, arranca como que ya arrancó el tema con un fa, la y fa, do en la izquierda. Y ahora vamos a hacer la mano derecha, la, do, si, re, do, mi. Mano izquierda, la, mi, sol, re, fa, do. Y vamos a juntar. Bien, siguiente idea, estamos en el compás 4, vamos a hacer la, do. Ahora para el otro lado, la, do, si, sol, fa, la. La mano izquierda exactamente igual, la, mi, sol, re y fa, do. Es decir que nos va a quedar, vamos a hacer acá con dedos 5 y 3 en la mano derecha. Y ahí tenemos, muy bien. Ya llegamos al compás 5 y se viene ahora compás 6, un la menor y bajo en re. ¿Sí? Este es un re que tiene la séptima, la novena y... pero tiene la tercera omitida. Y ahí siguiente acorde, la, re, fa sostenido con sol. Ya tenemos completo el acorde 6. La, do, mi con re en el bajo y la, re, fa con sol en el bajo. El siguiente paso va a ser un si, re, sol en la mano derecha con un fa sostenido en la izquierda. ¿Sí? Para pensarlo rápido en el cifrado, un sol mayor con bajo en fa sostenido. De ahí nos vamos a sol, si, re con mi en el bajo, un mi 7. Luego un sol, re, sol, si con sol. Ahí ya estamos en el compás 8. Y ahora se viene el compás 9 con una especie de walking. La, si, do en el bajo, la, si, do, mientras en la derecha toco do, mi, la, do, mi, mi. Compás 10, vamos con todo. Siempre lo podés poner pausa, practicar, no hagas una práctica chorizo, sino compás 9 o compás 9 y 10, le das, lo practicás, la mente lo agarra y gana en retención. Y después seguís. Se viene después sol, fa, mi, compás 10, si, re, sol, mano derecha con sol, fa, mi en la derecha. Hacemos, en la izquierda, hacemos la, si, do, sol, fa, mi. Muy bien, de ahí nos vamos a la, re, fa sostenido y hacemos el acorde en la derecha, después un sol y un la. Podrías hacer dedo 1, 2 y 3. Mano izquierda, re, do, si, todo junto. Pa, pa, pa. Compás 12,
un la menor, do, mi, la con la, si, re, sol con sol, un sol mayor, y en el compás 13 y último vuelvo a do, mi, la. Y ahí terminamos esta primera estrofa. Oye, perdón. Ahora va a venir la parte en la que aparece con un ritmo swingueado, una segunda intro podríamos llamarla, antes de empezar el tema. Se viene toda esa movida. Vamos entonces con el compás 14. Voy a mostrar un poquito más acá de la partitura para que un poco la puedan seguir. Entonces estamos ahí en el último sistema de la primera hoja. Arrancamos con sol, do y sol, do, mi. Eso va a tener do en el bajo. Y ahora para transicionar al siguiente acorde, al siguiente compás, vamos a hacer pa, pum, la, mi. Entonces quedó pi, pa, pa, pum. Y ahora agrego un acorde si, do, mi, hay un la novena, si, do, mi. Muy bien. Mi y otra vez el si, do, mi. A ver, hasta ahí las dos ideas. Pa, ta, tum, pa. Ahora para también agarrarse del siguiente compás voy a hacer si, mi. Y caigo al acorde. Pa, pa, pa. Un pa, pa, pa. Si, sol. Y caigo en el último compás de esta hoja con sol, la, do y en el bajo en fa. ¿Sí? Fíjate que le vamos sumando una baldosa. Un pasito, un pasito. Pa, pa, tutum, pa. Fíjate, ese tata lo puedes hacer con la mano, todo mano derecha. O si no, ya que estás ahí en el mi, haces si, sol, si, mi con la otra mano. Y ahí tirás el acorde. Ahora, muy suavecito, el do, 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 chiquito. Y ahora sí la melodía. Do, do. Y ahora hacemos do, fa, la, do, de do 4. Y ahora sol, si, re. Y el sol ya estamos en la hoja 2. La voy a dejar acá para que la vayas viendo. Aquí tenemos entonces, hicimos el compás 16. Y ahí tenemos sol, si, re, sol y un mi. Pa, pam. A ver aquí esta coordinación. Mirá, sería sol, si, re con sol, mi de la izquierda, si, re, sol del lado central de la mano derecha. Hacemos un sol y un mi. Esto en tiempo real. Pa, 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 pa. Y ya enseguida nos vamos al compás 18 que hacemos. Haríamos la, do, si, re, fa, la. Nos acordamos de la primera intro acá. Y hacemos la mano izquierda. La, re, sol, do, fa. Nos quedaría pa, pu, pa, pu. Muy bien. Ahí tendríamos toda esa intro. Y arranca el tema. Vamos con la melodía. Compás 21. Be, a, re, do, do, sol, mi, re. Sí, la rítmica acá es una rítmica aproximada. Spinetta un poco que lo va fraseando, va moviendo, así que tampoco te pongas tan rígido en exactamente leer la rítmica. Escúchalo, andá sacándole el sabor. Hay fraseos en muchos géneros populares, como bueno, este tema, el rock, en el tango, en el cual los fraseos, la escritura rítmica se aproxima lo más que se puede, pero a veces no es 100% exacto. Entonces, pero es lo mejor que tenemos hasta ahora. Entonces vamos a hacer do, sol, re, melodía, do, do, sol, mi, re. Muy bien. Mano izquierda, do, sol, do, mi, la. Pum, tss, mi, la, sol, la, do, mi, fa, la, do, mi, sol, si, re. Hay muchos acordes acá en la mano izquierda, pero está bueno practicarse esos 4, ¿viste?
bien, vamos a juntar compás 21, do, acorde, sol y después el mi, que nos va a juntar con el siguiente compás. Entonces, do, otra vez, do, y ahí el mi y el re. Acorde, sol, la, do, mi. Estamos compás 22. Y fíjate, toca el re con el la, acorde. Ahora, do, do, sol con fa, fa, la, do, mi, solito el do y el re. Otra vez, do, do, sol. Si se escucha pumpa, pumpa. Y ahí el acorde, pum. Muy bien, vamos ahora sí, voy a bajar un poquito más. Tenemos el cierre del tema A. Hace alma de diamante, mi, re, do, la, re, la. Mano izquierda, la, sol, la, do, sol y fa, sol, la, do, mi. Entonces, tum, pa, tum, pa. Otra vez, tum, pa, tum. Y ahí va. Muy bien, vamos hasta ahí. ¿Cómo juntamos esto? Ahí, los 7 tiempos. Y esto se vuelve a repetir. Fíjate, es lo mismo. Compás 29, todo lo mismo. La única diferencia es acá. En lugar de hacer sol, mi, re, hacemos sol, la, re. Cambia la melodía nada más. Alma. Y es lo mismo. Esto en el tema tiene 4 estrofas, la letra, que se repite. Vos me preguntás, bueno, pero la hago 4 veces y a nivel instrumental no sé, salvo que en cada vuelta le metas algo distinto. Si no, yo la haría 2 veces y de ahí paso al B y no pasa nada. Muy bien, vamos a chequear ahora entonces justamente eso. ¿Cómo cambiamos, cómo nos vamos al tema B? Estamos en el compás 33, que lo dejamos ahí colgado. Entonces de ahí ves que hay una casilla número 1 y un ritornelo que me lleva al compás 21. Ahora cuando venís por segunda vez del compás 33, te vas al compás 35, donde dice casilla 2, donde está el número 2. Y ahí hacemos... en donde vamos a hacer un acorde de fa mayor, la, do, fa con fa, fa, si, re, sol con sol. Y ahí ¿esto qué es? Comienza el tema B. Muy bien. Entonces, de ahí, ojo que cambiamos la clave porque ahora estamos en la mayor. Y entonces, ahora se viene el último compás de la segunda hoja. Sería la, si y mando el acorde. Cuando mando el acorde, la mano izquierda va a ser la, mi, la. Luego de eso empieza la melodía. La, la, la. Entonces, palabam, pananam. Ahora sí. Siguiente compás, última página. Ahí estamos. Compás seríamos 37. Hacemos después de los la. Ya no swingueado esto ya son corcheas cuadradas. Pam, pa, 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 pam, pa, pam. ¿Qué hice ahí? Después de los la, este acorde. Sí, muy interesante este acorde, muy raro también. Hacemos re sostenido, mi y si. Si, si, fa, mi. Acorde, si, si, fa, mi. Cuando mando el acorde, la mano izquierda va a ser sol sostenido y fa sostenido. Cuando mando el fa sostenido, un sol sostenido más grave que tengas. Entonces nos quedó... Muy bien, ahora acorde, la, do sostenido, mi con fa, do, fa. Fa, do, fa. Melodía, mi, do, mi. Ya tenemos esos 2 compases. Pa, 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 pam, pa, pa. Y último compás.
hacemos re, re, si, la. El re va a estar acompañado con fa y do. El si, la, sol, re. Y se repite. Y empieza de vuelta. Aprovechamos a darle onda, al tocar solo en piano, ¿viste? Podés jugar más. Perdón. Es decir, está bueno si lo querés seguir a tiempo, tipo metrónomo, está todo bien, pero también podés jugar con el tiempo. Es un poco la libertad que tenemos al interpretar en el piano. Muchas gracias por llegar hasta acá y felicitaciones. Es un muy lindo tema para hacer, podés chusmear. Hay un par de temas más de Spinetta en el canal. Muchas gracias por el like, por compartir este video y por suscribirte al canal de La Tecla. Si te gustaría todos esos materiales también, te invito a que veas toda la información del Club de La Tecla, un espacio para confraternizar entre nosotros los músicos y bajar material y toda la historieta. Nos vemos pronto, muchas gracias.